Durante siglos, los filósofos y científicos se han preguntado qué es lo que hace especiales a los humanos. Y siempre se han centrado en el habla. Gracias al habla podemos hacer planes, comunicarnos y socializarnos, a diferencia de los animales. Los genetistas creen que es una capacidad intrínseca a nosotros. En algún lugar de nuestro ADN deben de encontrarse los genes del habla. Solo es cuestión de encontrarlos. La búsqueda llevó a los científicos a la familia Kearney, de Londres. La mitad de los miembros de esta amplia familia sufren de un desorden del habla poco común. ¿Dónde vives, Laura? Los Kearney tienen un problema con la articulación de las palabras y cometen errores gramaticales simples. Es claramente una condición genética, algo que se ha transmitido de una generación a la siguiente. Y en 2001, los genetistas encontraron el gen defectuoso. En el cromosoma 7 se encuentra un gran gen complejo conocido como FOXP2. En los miembros de la familia Kearney no funciona correctamente y afecta a su capacidad de hablar. Pero el resto de nosotros depende de él cuando nos comunicamos con los demás. Los científicos creen que la versión humana de FOXP2 surgió hace 200.000 años, más o menos al mismo tiempo que los humanos modernos, Homo sapiens, aparecieron en África. Nuestros antepasados habrían tenido una ventaja lingüística sobre los neandertales que no tenían la misma versión de FOXP2 en su ADN. Al menos, esa era la teoría. Pero cuando los genetistas comenzaron a analizar el genoma neandertal, encontraron este gen del habla exactamente la misma versión que la de los humanos modernos. Nos sorprendió mucho porque la mayoría de la gente pensaba que este era uno de los genes clave que diferencia a los humanos modernos de los neandertales. Esto podría significar que los neandertales podrían haber empleado el habla, al igual que nosotros. Existen alrededor del mundo infinidad de idiomas hablados en distintas partes del planeta, los cuales son resultado de años de evolución y representan una de las principales formas de comunicación del ser Homo sapiens. Cada país y, fundamentalmente, cada cultura ha adoptado idiomas que los distinguen, haciendo que la cantidad de lenguajes hablados en el mundo sea realmente muy amplia. En el número 10 está el Punjabi, que es hablado por el 1,44% de la población mundial. El Punjabi es una lengua indoeuropea del subgrupo de las lenguas indoiraníes y de la familia indoaria o índica, que se habla en la región de Panjab, la cual está entre la India y Pakistán. Es hablada por aproximadamente 100 millones de personas, proviene de los dialectos prácritos, como el hindi, aunque es más arcaica e irregular que este. En el número 9 está el japonés, que es hablado por el 1,92% de la población mundial. El japonés es un idioma de la familia de lenguas japónicas hablado por más de 128 millones de personas, principalmente en las islas de Japón. Aunque originario de Asia nororiental, su parentesco filogenético es incierto. Comúnmente se ha clasificado como una lengua aislada, al no haberse podido establecer un parentesco con otras lenguas. En el número 8 está el ruso, que es hablado por el 2,42% de la población mundial. El idioma ruso es una lengua indoeuropea de la rama eslava oriental, e idioma oficial en Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán, Abjasia y Osetia del Sur. De amplio uso en Ucrania, siendo cooficial en algunas regiones y ciudades como la República Autónoma de Crimea. De amplio uso en Estonia y Letonia y de facto oficial en Transnistria. Además, es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU. Es hablado también por importantes sectores de la población de las otras naciones alguna vez pertenecientes a la Unión Soviética.
7 está el bengalí, que es hablado por el 3,05% de la población mundial. El bengalí es el idioma oficial de Bangladesh y de los estados indios de Bengala Occidental y Tripura. Posee un sistema silábico de escritura que tiene sus comienzos hacia el 1100 AC. La dirección de la escritura es de izquierda a derecha. Desde fines del siglo XI AC, algunas inscripciones sánscritas escritas en letra nagari de la India Oriental muestran una evolución que anuncia la moderna escritura bengalí. Se puede hablar de una escritura proto-bengalí, caracterizada en particular por la presencia de pequeños triángulos a la izquierda de algunas letras. Debido al renacimiento de Bengala en los siglos XIX y XX, la literatura bengalí emergió entre lo más selecto del sur de Asia, e inclusive surgieron personalidades como Rabindranath Tagore, el primer asiático nominado a un premio Nobel. En el número 6 está el portugués, que es hablado por el 3,08% de la población mundial, que no le lleva mucha ventaja al bengalí. El portugués es una lengua romance, procedente del aramaico portugués, con aproximadamente 280 millones de hablantes. Su difusión internacional tuvo lugar en los siglos XV, XVI y XVII, con la formación del Imperio portugués. Actualmente es la lengua principal de Portugal, Brasil, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, todos ellos países que forman la comunidad de países de lengua portuguesa. Todavía posee una pequeña cantidad de hablantes en Macao y en Goa. También es hablado en su forma criollizada en algunos sectores de India, Sri Lanka, Malasia e Indonesia. De forma minoritaria, es hablada también por colonias importantes de países de habla portuguesa establecidas en zonas fronterizas, por ejemplo, en Venezuela o en las zonas colindantes a Brasil de Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay debido a la migración de brasileños en su mayor parte dedicados al comercio. En el número 5 está el árabe, que es hablado por el 4,23% de la población mundial. El árabe es una macrolengua de la familia semítica, como el arameo, el hebreo, el acadio, el maltés y otras lenguas similares. Es la única lengua oficial en 20 países y cooficial en al menos otros 6, y una de las 6 lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. Es también la lengua religiosa del Islam. La lengua árabe comprende tanto una variedad estándar que se observa en lectoescritura, en ocasiones formales y en medios masivos de comunicación, como numerosos dialectos coloquiales, que a veces pueden ser incomprensibles entre sí debido a diferencias lexicales y fonológicas, mientras que mantienen mayor continuidad en el plano sintáctico. En el número 4 está el hindi, que es hablado por el 4,46% de la población mundial. El hindi es uno de los 2 idiomas con carácter oficial en la India, junto con el inglés. Otros 22 idiomas en diversos estados del país tienen carácter cooficial. Está estrechamente relacionado con el urdu. Ambos son mutuamente inteligibles, siendo desde un punto de vista lingüístico variedades de un mismo idioma. Sus diferencias sobre todo se reducen al sistema de escritura, que en el caso del hindi es el alfabeto de Banajari, mientras que el urdu emplea una forma del alfabeto árabe. Estos 2 idiomas también se diferencian en su terminología culta, que el hindi toma generalmente del sánscrito. De esta manera, se comenzó un proceso de erradicación de la terminología de origen persa árabe del hindi, con el fin de disociarlo políticamente del urdu, mientras que en urdu los cultismos son mayormente de origen perso-árabe. En la lengua familiar que se habla a diario por la mayoría de los hablantes, el hindi y el urdu son más similares que en las formas más cultas. En el número 3 está el inglés, que es hablado por el 5,52% de la población mundial. Aunque no lo crean, el inglés es el tercero. El idioma inglés es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte en lo que se convertiría en el sureste de Escocia bajo la influencia del reino de Northumbria. Debido a la influencia económica, militar, política, científica, cultural y colonial de Gran Bretaña y el Reino Unido desde el siglo XVIII, vía Imperio Británico y a los Estados Unidos de América desde mediados del siglo XX, el inglés ha sido ampliamente difundido por todo el mundo, llegando a ser el idioma principal del discurso internacional y lengua franca en muchas regiones. La lengua inglesa es ampliamente estudiada como segunda lengua, es la lengua oficial de muchos países de la Commonwealth y es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y de numerosas organizaciones mundiales.
Históricamente, el inglés moderno se originó a partir de la evolución histórica de diversos dialectos germánicos, ahora llamados colectivamente inglés antiguo o anglosajón, que fueron llevados a la costa este de Gran Bretaña por colonizadores germánicos, los anglosajones, hacia el siglo V d.C. La palabra inglés deriva del término glist asociado a los años. Un número importante de palabras en inglés derivan de raíces de latinas, pues esta fue la lengua franca de la Iglesia cristiana y de la vida intelectual europea durante siglos. El idioma inglés recibió después las influencias del nórdico antiguo debido a las invasiones vikingas de Gran Bretaña en los siglos VIII y IX. La conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI dio lugar a importantes préstamos lingüísticos con el idioma normando, y las convenciones de vocabulario y ortografía comenzaron a darle una apariencia superficial de estrecha relación con las lenguas romances a lo que para entonces se había convertido en el inglés medio. El gran desplazamiento vocálico que comenzó en el sur de Inglaterra en el siglo XV es uno de los hechos históricos que marcan la emergencia del inglés moderno desde el inglés medio. Debido a la importante asimilación de varias lenguas europeas a lo largo de la historia, el inglés moderno contiene un vocabulario muy amplio. El Oxford English Dictionary contiene más de 250.000 palabras distintas, sin incluir muchos términos técnicos, científicos y de jergas. Pero se preguntarán dónde está el español, pues aquí está. En el número 2 está el español, que es hablado por el 85% de la población mundial. Si como se dan cuenta es el segundo. El idioma español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. Es hablado principalmente en España, Hispanoamérica, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial, y es hablado por 420 millones de hablantes nativos, superando los 500 millones de personas si contamos a los que lo han aprendido como lengua extranjera. El español posee la tercera mayor población alfabetizada del mundo, es la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación, y la tercera lengua con más usuarios de Internet, es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-económicas internacionales y del ámbito deportivo. El español, como las otras lenguas romances, es una continuación moderna del latín hablado, desde el siglo III, que tras el desmembramiento del Imperio Romano fue divergiendo de las otras variantes del latín que se hablaban en las distintas provincias del antiguo imperio, dando lugar mediante una lenta evolución a las distintas lenguas romances. Debido a su propagación por América, el español es, con diferencia, la lengua romance que ha logrado mayor difusión. Y con una aplastante victoria en el número 1 está el chino mandarín, que es hablado por el 14,1% de la población mundial. El mandarín es el conjunto de dialectos del chino mutuamente inteligibles que se hablan en el norte, centro y suroeste de China. Es la principal forma hablada del chino, con más de 836 millones de hablantes. El mandarín es muy diferente de los dialectos del sur, como el cantonés o el wu, hasta el punto de que muchos lingüistas prefieren considerar al mandarín y a los dialectos del sur como lenguas diferentes. Esta lengua estándar moderna se empezó a configurar a principios del siglo XX, y está basada fundamentalmente en la variedad pequinesa del mandarín, el beijinghua. Pero se preguntarán, ¿qué habla el resto de la población? Existen más de 5.000 lenguas, de las cuales muchas ninguna persona las conoce. Así que existen dos teorías del origen del lenguaje. Una es la onomatopéyica, que dice que el lenguaje es surgido de la imitación de los sonidos de la naturaleza, y la otra es la de las expresiones afectivas. Dice que el lenguaje surge de las sensaciones producidas por el contacto con el mundo, y ella viene cargada de expresiones emocionales. Skinner considera que el lenguaje se aprende mediante el condicionamiento operante del humano. Por otro lado, Jean Piaget dice que el lenguaje se constituye gradualmente y no se puede atribuir ni a la herencia ni al ambiente, ya que el niño en su interacción con el ambiente va elaborando sus estructuras mentales.
Chomsky dice que todos los seres humanos poseen una predisposición biológica en la capacidad lingüística de forma innata para adquirir el lenguaje. Por otro lado, Vygotsky dice que el lenguaje es la comunicación, el contacto social, y en este sentido las formas más primitivas del lenguaje son también sociales. Esta mañana nos acompaña el doctor Juan Carlos Hoyos. Buenos días, doctor. Muy buenos días. El doctor Federico Toscano. Buenos días. Buenos días, doctor. Y Eleusis. Buenos días. Un Buenos placer. días. Buenos días. Primero que nada, pues darles bienvenida a este programa. Y pues iniciando con la entrevista acerca de nuestro tema de hoy, que sería la clasificación de las lenguas. A ver, doctor Hoyos, díganos, platíqueme qué son las clasificaciones de las lenguas. Bueno, primero que nada, las lenguas se clasifican en dos. Podemos decir que es genealógico y morfológico. Muy bien. Doctor Toscano, ¿qué le parece si me dice cómo se dividen las morfológicas? Bueno, las morfológicas se clasifican en monosilábicas, aglutinantes y flexivas, que estas a la vez se dividen en analíticas y sintéticas. Muy bien. Eleusis, ¿me podría decir en qué consisten las lenguas monosilábicas? Bien, las lenguas monosilábicas son lenguas tonales. Principalmente las encontramos en las lenguas orientales. Muy bien, qué interesante. A ver, doctor Toscano, platícame de las lenguas aglutinantes, que no entendí muy bien eso. Bueno, las lenguas aglutinantes son lenguas natales, son indias americanos, y esas palabras, sus significados se leen de derecha a izquierda. Son palabras que se leen normalmente, pero el significado viene de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra Teotihuacán. Can significa lugar. Tigua, del Osque, significa del Osque. Y Teo, pues es Dios. Entonces la palabra significa, Teotihuacán es lugar de los que tienen Dios. Muy bien, voy entendiendo. A ver, doctor Hoyos, ¿cómo son las palabras flexivas y sintéticas? Bueno, las flexivas, en primera instancia, es que tenemos, las encontramos en el latín y en el griego. Y ahí podemos decir que las terminaciones son las que guardan el significado de las palabras. ¿Alguna otra duda, señor? Bueno, más, leyendo un libro hace unos días, leí una palabra que decía coré. ¿Qué significa? Esto venía en griego. Es la niña. Por ejemplo, también tenemos corés, que es de la niña. Ok, o sea que con la terminación se van dividiendo los significados. Exactamente, la terminación es lo que guarda el significado de la palabra. Muy bien, muy bien. Señor Eleusis, dígame, las flexivas analíticas, ¿cuáles son? Bueno, las flexivas analíticas son lenguas romances, donde cada palabra tiene su propio significado, como la oración, el alcohol es malo. El alcohol es y malo tiene su propio significado en cada palabra. Bien. Ahora quiero que, si por favor podemos hablar de la clasificación genealógica. Doctor Toscano, ¿me podría platicar de esta clasificación? Bueno, la clasificación genealógica es una teoría de que todas las lenguas tienen una lengua madre. Es decir, que una lengua deriva a todas las demás lenguas. Porque según esta clasificación, las palabras son parecidas entre sí. Por ejemplo, la palabra en latín serpens, en griego es herpó, en sánscrito es sarpa, y en español es la palabra conocida como serpiente. Y así vemos que
en esas diferentes lenguas son parecidas esas palabras. Sí, me he dado cuenta, se parecen mucho. Bueno, para terminar esta pequeña entrevista del día de hoy, doctor Hoyos, ¿me podría decir cuál es la lengua madre de la que habla el doctor Toscano? Pues principalmente eso es de la lengua griega. Y es la indoeuropea, la lengua madre de la que está hablando mi compañero, mi colega, Federico. Aunque no entendí la parte de qué lengua se deriva. Primero nos comentó que del griego y después del indoeuropeo. Yo lo puedo comentar, sí. A ver. Bueno, la lengua madre es la lengua indoeuropea, que esta se divide en 3 lenguas principales, que son el griego, italo-celta y la germánica. La griega se divide en júnico, búrico y ático, que son esas 3 lenguas diferentes. La italo-celta es, como dice la palabra, es la itálica y la celta. Y de la itálica proviene el latín y otra lengua que se llama umbro. De latín encontramos nuestra lengua, que es el español, y el francés, y esas la clasificamos como lenguas romances. Y en la germánica encontraremos la alemana y el inglés. Ok, me parece perfecto. Una duda antes, quisiera que me dijera qué son las lenguas romances o por qué se le llaman lenguas romances. Bueno, las lenguas romances son las lenguas griegas en latín, y ellas son las lenguas que derivan nuestra lengua del español. Ok, perfecto. Pues sería todo. Génesis, capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.